Así que, ¿cómo va la conferencia para ustedes? ¿Todo bien? Antes de tocar el tema, les quiero decir algo. Avivando el fuego. Nosotros no escogimos el tema, pero qué bárbaro. ¿Sabe por qué? Porque fue justamente Pablo que iba a traspasar el ministerio a Timoteo, que comenzó en esa segunda carta diciendo así: debes avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Ahora, quiero que entiendas algo. Él estaba diciendo que tienen que agitar el fuego para que brille a rojo vivo. Y también no era opción, era una obligación, porque ahí es un imperativo en el texto original, que Pablo le dijo a Timoteo: ya has sido equipado, ya has sentido que te estamos apoyando, pero Timoteo, no debes dejar brillar ese fuego, a rojo vivo, mantenerlo así. ¿Sabes qué? Ellos me preguntaron, el hombre que me impactó, Jack Wilson, porque siempre tenía ese fuego. Estás aquí en Palabra de Vida, quiero decirles algo. ¿Sabes cómo comenzó Palabra de Vida? Un hombre que tuvo su vida transformada, Jack Wilson. Una vida transformada de una familia pagana, pero él llegó a Cristo, comenzaba a estudiar la Biblia, tenía 19 años, 20 años. ¿Sabe lo que hizo él? Salió a las calles de Nueva York y tomó un cajón, se paró sobre ese cajón, comenzaba a predicar en las calles. Así comenzó Palabra de Vida, predicando en las calles, llevando el Evangelio. Y ese fuego que Dios colocó en él era algo contagioso, llegó a mi corazón. Yo le vi a él, el hombre fogoso, el hombre que amaba a Dios, el hombre que amaba la palabra de Dios, pero el hombre que amaba a las personas. Escúchame una cosa, es imposible amar a Dios si no amas a las personas. Imposible. Y a la medida que amas a Dios, vas a amar a las personas. Y vas a entender que Dios ha colocado algo especial dentro de ti. Escúchame, si vos sos un hijo de Dios, Dios en el mismo momento de tu salvación colocó dentro de ti algo que se llama un don, que es una capacidad para servir a Dios, que Dios da en su cuerpo. Y esa capacidad para servir a Dios, tenés que usarlo a mango. Ellos me preguntaron, ¿qué hombre quiero conocer? Jaime Elliott. ¿Por qué era así? De joven era así. Yo tenía un profesor en psicología que odiaba la psicología. Y un día me llama frente a la clase y dice: Tomás, Jordán, aquí está tu examen. Dije: pero ¿qué hay de mal? Saqué un 9.5. Dice: no, me dijo así: tu conocimiento de la Biblia esconda tu ignorancia de la filosofía y la psicología. Pero me dijo algo interesante, me dijo, me hace recordar de un alumno que tuve yo. Yo dije: ¿quién fue? Jaime Elliott. Y él me dijo así: Jaime Elliott, en la facultad, siempre llevaba la Biblia, y cuando él iba caminando hacia las personas, les hacía una pregunta: ¿qué sacaste del libro de Dios hoy? Y me dijo mi profesor, fue algo muy llamativo, que si una persona no había tenido su tiempo con Dios, le veía a Jaime Elliott venir caminando, se daba vuelta, no quería verle. Pero Jaime Elliott dijo así: hay que vivir al mango cada experiencia que Dios pone en tu vida. Y eso es avivar el fuego. Ahora, me han pedido a mí que hablara sobre evangelismo, pero quiero que observen qué tenemos que hacer. Porque vivimos en un mundo, yo estaba pensando, ¿cómo el mundo va? Llegué a Argentina en el año 71.
No veías pornografía en ningún lado. Graffiti no estaba. Robos, pocos. Violencia, no mucho. Pero vi cómo progresar todo. Y el mundo donde ustedes están viviendo es un mundo más sumergido en el pecado, la inmundicia. Pero quiero decirles que en ese mundo pueden impactar. ¿Cómo? ¿Cómo van a impactar su mundo? ¿Cómo van a llevarles el mensaje de Cristo? Un mundo pagano, un mundo que hoy día mundialmente llamamos postmoderno, un mundo que es pluralista, un mundo que es hedonista, esa clase de mundo. Quiero que en esta noche llegamos a entender algo, que en medio de estas tinieblas Dios nos ha puesto para penetrar las tinieblas. Así que en esta noche les quiero pedir que tomen su Biblia para comenzar y vamos a ver algo muy importante en el Evangelio de Mateo. Tomen su Biblia, por favor, y quiero que observen conmigo todo el proceso que Dios tenía. Ahora, fíjate que Jesucristo tenía que armar toda una milicia, todo un grupo de hombres para atacar ese mundo. Escúchame, Melo y yo llegamos aquí a los 24 años, no conocíamos a nadie, casi nadie en el país, solo un matrimonio. Pero Dios colocó en nuestro corazón algo muy importante. No solamente alcanzar la juventud con el Evangelio, sino de armar todo un ejército de jóvenes argentinos, latinos, que iban a llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. Yo siempre decía así, el programa de Dios no es importación, es exportación. De tomar vidas jóvenes y verles a esas vidas llegar al mundo entero. El patrón nos da a Cristo. Ahora fíjate, Jesucristo justo después de su momento de tentación por el diablo, iba a llamar a un grupo de hombres. Y fíjate lo que él iba a decirles a ellos. Observen conmigo, vamos a ver en primer lugar en San Mateo, capítulo 4, él aquí va a entrar en Nazaret. Si pudieras llevarles en esta noche a Nazaret, en ese entonces, en el tiempo de Cristo, habitaba como 200 personas. Pero era su pueblo natal, fue donde estaba la gente. Agarró los rollos, sacó ahí Isaías. Y él dijo algo muy importante que quiero que observen conmigo. Solo una frase. En el versículo 16, la primera parte, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, gran luz. Él iba a ser esa luz. Él citando de Isaías, estaba diciendo, después le vamos a escuchar cuando él decía, yo soy la luz del mundo. El pueblo que estaba rodeado en tinieblas iba a llegar una gran luz. Pero él no solamente iba a ser esa luz, iba a formar hombres para ser esa luz. Y después, un poco más adelante, él va a encontrarse con esos hombres. ¿Y sabe lo que les va a decir? En ese mismo capítulo 4, él va a decir así, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El primer mandato que él dijo a esos hombres, que tenían que seguirle a él, porque iban a pescar a hombres. Escúchame una cosa, vos decís que estás siguiendo a Cristo. No estás siguiendo a Cristo si no estás pescando para hombres y mujeres. Es imposible. Él dijo a esos hombres, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y él de allí iba a comenzar una trayectoria para enseñarles cómo hacerlo.
llegamos al capítulo 5. En el capítulo 5, Él va a dar uno de los 5 discursos principales, o sermones, si lo quieres llamar así, en el Evangelio de San Mateo. Se llama el Sermón del Monte. Y fue dirigido a los discípulos, las personas que le iban siguiendo. Y escúchame, les iba a decir así: quiero que presten atención, porque está ahí el mundo de tinieblas. Y yo les voy a enviar en esas tinieblas para llevar la luz, y van a pescar a los hombres. Entonces, queremos pensar en esta noche en un tema principal: penetrando las tinieblas. Penetrando las tinieblas. ¿Sabes lo que pasa hoy día? Tenéis 2 clases de jóvenes creyentes. Tenéis una clase de joven creyente que está aislado ahí, que va formando un pequeño club, que no hace nada de impacto en su mundo. Después tenéis a otros que viven en el mundo y son mundanos. Ninguno de los dos pueden llevar a cabo el programa que Cristo tiene. Ahora, penetrando las tinieblas. ¿Cómo es? Bueno, San Mateo, capítulo 5, esta porción va a decir aquí. Observen lo que dice a los suyos. Él les va a decir algo principal, pero antes de ver lo que dice, Cristo era un maestro de los maestros. Y Él iba a hablar de los suyos en distintas formas, distintos símbolos. Por ejemplo, llamó a los suyos, y Pedro mismo lo dijo, piedras vivas, piedras vivas. Le llamó templo, templo. Después le llamó la esposa del Cordero. Pero aquí, en esta porción, Él les va a decir 2 cosas. Fíjate lo que Él dice aquí. Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Él va a decir primero, vosotros sois sal, 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 sal. Después luz, 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 luz. 2 cosas principales, sal y luz. Si hemos de tocar nuestro mundo, Cristo dice así, tenemos que cumplir lo que Él dice aquí, que es de ser sal y luz. Vos me decís, pero eso es muy sencillo. Sí, pero quiero que piensen en esta noche conmigo. Porque si hemos de evangelizar, fundamentalmente tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo es ese concepto de sal y luz? Fíjate. Él dice, la sal de la tierra, no la sal del cielo, sino tenés que vivir aquí. Y no dijo aquí serás, Él dijo que sos, y también luz. Pero para pensar en sal, yo quiero que piensen conmigo un poco en el gran precio de sal. Cuando Dios te llama a algo, y Dios dice, vos sos esto, no es algo de poco valor, es algo de alto valor. Alto valor, el gran precio de la sal. ¿Lo puede colocar ahí, muchachos? El gran precio de la sal. Piensen un poco cómo es el gran precio de la sal. En primer lugar, la sal era vital y de alto valor en los tiempos bíblicos. Daba vigor a la salud. Muy sencillo ahí. Vigor, vida, alto valor. También, más adelante vamos a ver que de esa misma palabra sal, era de tanto valor que cuando hacían el comercio, no pagaban con oro, sino con sal. Por ese motivo tenemos la palabra salario. Entonces, en los tiempos bíblicos, la sal era de más valor que el oro. Más valor que oro. ¿Ves? Era vital, de alto valor, daba vigor, era tan especial y única. ¿Sabes lo que Dios te quiere decir en esta noche? Que para Él sos especial.
Para Él sos de alto valor. Para Él, escúchame, el precio es tan alto que pagó para que sea sal con la misma sangre de Cristo Jesús. Ahora fíjate, la sal pura, no contaminada con otras cosas, mira, es algo que va a hacer un gran impacto. No hay que mezclar la sal con cosas ajenas. Va a hacer su impacto. ¿Y sabe qué? Hombres estaban dispuestos a arriesgar su vida. Arriesgar su vida. En el Antiguo Testamento hay un lugar que se llama el Valle de la Sal. Se encuentra 5 veces. Era un lugar de lucha, de guerra. En ese mismo valle David estuvo. ¿Y sabe lo que David hizo? Luchó contra los sirios, los arameos, y ganó. Así que estaban dispuestos a luchar, a dar su vida. Era absolutamente necesaria para sobrevivir. También la sal era muy importante para la salud. Tenía usos médicos. Ahora, hoy día te dicen, hay que cortar toda la sal. Comemos demasiado quizás, pero no la sal como debemos comer. Pero ¿sabes qué? No puedes sobrevivir sin sal. Porque la sal tiene una parte muy importante en el bienestar. Era vital para el cuerpo. Podemos decir así, el intercambio normal y retención de líquidos en el cuerpo depende de la preservación de la sal. Quiero ponerlo así. No puede haber salud sin sal. Este mundo está enfermo de pecado. Y Dios está diciendo, vos tenéis un alto precio, alto valor, vital. Dios dice, te quiero usar, te quiero usar. Hay una lucha, hay una guerra. Y ¿sabes qué? No puede haber salud sin sal. Por ese motivo, esa sal metida allí en el mundo hace su impacto. Así que vemos justamente aquí el gran precio. Pero quiero que tomen conmigo un momento para ver un gran pensamiento de sal. Tenés que pensar un poco. ¿Cómo es esa sal? Un gran pensamiento de sal. En primer lugar, vemos el pacto de sal. En 2 Crónicas 13:5 dice así, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Bajo pacto de sal. ¿Qué es el pacto de sal? Ahora fíjate algo. El fuego no puede destruir la sal. Dios hizo un pacto con David. El pacto con David era para un reino eterno. Que un hijo de David iba a venir para sentarse sobre el trono de David y reinar sobre la casa de David desde la ciudad de David, Jerusalén. En 2 Crónicas, en 2 Samuel, capítulo 7, 14, habla de ese pacto. Pero el pacto de la sal selló algo que era eterno. Escúchame, cuando Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois sal, ellos sabían del pacto de la sal. Ellos sabían perfectamente bien que era algo que iba apuntando hacia el futuro, algo para la eternidad. Dios te quiere meter en este mundo para que el mundo tenga futuro, para que el mundo tenga vistas hacia la eternidad. Pero también otra cosa que quiero que piensen conmigo, no solamente el pacto de la sal, sino los sacrificios con la sal. Sabemos perfectamente bien que en cuanto a esos sacrificios, vemos en Levítico 2:13,
que toda ofrenda tenía que tener sal. Sal. ¿Y sabe lo que dice Levítico 2:13? Dice así: y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. Un sacrificio, la sal. Muchos años después, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dijo así en Romanos 12:1: que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Escúchenme. La sal era señal de una entrega total a lo que es Dios y lo que es el programa de Dios. Y cuando Cristo dijo a los suyos, los discípulos: vosotros sois sal, no solamente les habló de un pacto, pero les habló de que ellos mismos iban a hacer un sacrificio vivo para Dios. Será imposible alcanzar el mundo si la persona misma no está entregada por total a Dios. Muy importante, tu entrega a Dios, ese sacrificio a Dios. Tanto que Él dijo: no me traigas ningún sacrificio si no tienes sal. No tiene que estar. Qué importante, ¿no? Esa sal. Esa sal que tiene que hablar de sacrificio. Uno lo dijo así, quiero que presten atención. Simboliza una verdad inmutable de una entrega a Dios, visto en el sacrificio. Y en ese sacrificio, toda impureza, toda hipocresía está eliminada. ¿Sabe qué? Toda impureza, toda hipocresía. Es imposible cumplir el mandato de evangelizar como Dios desea para impactar nuestro mundo si estamos ahí con impureza en la vida, con hipocresía en la vida. Porque así va frenando el mensaje. Todo eso, cuando Cristo le dijo: vosotros sois la sal, ellos comenzaron a pensar: oh, tiene un alto precio, un gran precio. También es algo muy importante. Es algo de lucha, de guerra. Es algo que me va a llevar a una entrega total. Sí, sal. Por ese motivo, Mateo 5:13a dice así: vosotros sois la sal. Entonces observen, lo que vemos aquí es la calidad y el carácter de la vida de sus discípulos para hacer su impacto en este mundo. El carácter y calidad de la vida. Quiero decirte así, hay un principio muy importante en la vida. Comienza en Génesis. Vamos a reproducir según nuestro género. ¿Sabe? La vida de Jack Wilson me impactó. Él evangelizaba, pero él leía su Biblia. Él estaba entregado a las cosas de Dios. Él oraba. La primera vez que me vino a visitar, tenemos un departamento muy chico, con 2 ambientes. Y teníamos que salir para una reunión muy importante. Él estaba atrasado un poco, entonces golpeé la puerta, no respondía. Y ahí abrí la puerta un poco y le vi a él arrodillado, con toda lista de oración, siempre en rojo, pidiendo por las personas. ¿Sabe lo que me impactó así? Yo le pregunté después: ¿quién está en esa lista? Él me dijo así: una lista son las personas que tengo anotado yo para testificarles y ganarles a Cristo. Oro por ellos todos los días. Oro para que Dios me abra la puerta. Y yo le dije así: Jack, pero vos evangelizás en lugares muy masivas. Y él me dijo: José, yo no me escondo sobre el evangelismo masivo.
Tengo que hacer el evangelismo persona a persona. ¿Sabes lo que hacemos a veces? Dejamos a otros hacer evangelismo. Por ese motivo, cuando tuvimos una oficina en Puente Saavedra, a veces estaba Dan Nuez ahí, estaba Mirta antes de casarse con Andrés, llegaban los muchachos de los clubes bíblicos. Yo dije, todos afuera, llevamos folletos, fuimos a Puente Saavedra, comenzamos a repartir, testificar, ganar almas. Era algo muy importante. Y ahí está diciendo el carácter de lo que es, la conducta que es sal, el propósito de sal. Quiero que piensen conmigo, ¿por qué sal? ¿Por qué sal? Tiene varias cosas, preservación. Sin la sal todo se pudre. Esta sociedad se está pudriendo. ¿Sabe qué? A tal punto que después del rapto de la iglesia, solo va a llevar 7 años para que todo el mundo se pudre a tal forma que no se puede vivir más. Si queremos ver a Argentina en el futuro, tenemos que ser sal. Persevera, persevera, persevera. Es uno de los propósitos. Escúchame, Dios te colocó en una escuela, en un barrio, con algunos amigos. Todo te está pudriendo alrededor. ¿Qué haces? Persevera. ¿Qué más hace la sal? ¿Qué propósito? Purificación. Purificación. La sal fue utilizada por los médicos. Colocaban la sal en una herida para purificar. Escúcheme. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer? Colocarte a vos en las heridas abiertas de esta sociedad. En la misma herida. Hay un olor horrible. Pero allí, en medio de esa herida, se va a ir purificando. Jack Wilson me dijo algo. Cada vez que ves un joven totalmente desarreglado, tirado, con olor, tenés que ver un cartel alrededor de su cuello. Yo necesito a Jesús. Métete ahí en la herida. Así que persevera, purifica. Pero observen conmigo qué más hace. También produce sed. 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 Sin la sal no hay sed. Escúchame. ¿Querés promover sed, producir sed? Sed de Jesucristo. Vosotros sos sal. Ahí en medio vas a producir sed. Mi escuela, yo mencioné, una escuela del Estado, una escuela totalmente pagana. Me llamaban de distintos lados. Uno tenía un padre que murió. Los profesores me llamaron, me dijeron, José, tenés que hablarle, tenés que hablarle, tenés que hablarle. Escúchame una cosa. ¿Estás produciendo sed de Dios en la sociedad que te rodea a ti? ¿Estás? Entonces, persevera, purifica, produce sed y por último, penetra. Penetra la sociedad. Un poco de sal en una jarra de agua penetra todo el agua. Tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Penetra. Pero observen algo, el próximo. Para que sea útil,
tiene que salir del salero. Tenemos aquí clubes bíblicos. Tenemos comunidad de jóvenes mayores. ¿Estás ahí en un ministerio? ¿Estás dispuesto a salir del salero? ¿Estar ahí en esa sociedad? ¿Penetrar esa sociedad? ¿Hacer un gran impacto en esa sociedad? Ese es el propósito. Fíjate, persevera, purifica, produce sed, promueve sabor. ¿Qué gusto estás dejando en la boca de la gente que te rodea? ¿Mal gusto? Te están viendo y dicen, no, yo no quiero a tu Jesús. No quiero a tu Dios. Hay que producir, pero hay que también promover. Hay que estar ahí dando el gusto de Dios en las vidas de ellos. ¿Sabe qué? Cuando sos sal así, tu vida termina siendo un gran imán. Personas tienen esa atracción y llegan a ti, y llegan a Jesús. ¿Cómo vamos a impactar en nuestro mundo? ¿Cómo lo vas a hacer vos? No te vayas a esconder detrás de tu grupo de jóvenes en la iglesia, o tu club bíblico, o tu comunidad de jóvenes mayores. Tenés que saber que vos mismo sos sal. Dios dice, tenés gran precio. Dios dice, sos vital. Dios dice que tenéis un gran propósito en este mundo. Los muchachos que escucharon a Jesús fueron probados. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, hicieron una revolución en el mundo. ¿Qué pasaría si Dios te toma a vos y a vos o a vos y te coloca en un país musulmán, un país hindú, un país totalmente humanista, de pecado? ¿Te vas a quedar ahí? Tienes que salir del salero para hacer algo para Dios. Muchachos, quiero ver a lo último una foto. Poner la foto ahí, por favor. Eso después. Quiero que observen la foto. Este muchacho era el sicario de Pablo Escobar. Cuando tenía 22 años, comenzaba con el narcotráfico en Colombia. Se había recibido de arquitecto, era brillante. Brillante. Y él ahí comenzaba a salir con una chica. Y esa chica le dijo, pero ¿no te gustaría avanzar en la sociedad? Y él dijo, sí. Ella dijo, pero mi hermano te puede ayudar. Su hermano estaba ligado con Pablo Escobar. Entonces le puso en contacto con Pablo Escobar. Me dijo que comenzaba con poco. Y después con más. Después, no solo en Colombia, por Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Y terminó siendo su sicario. Mataba a mucha gente. Un día había un hombre
que era informante del gobierno americano, pero también trabajaba con Pablo Escobar, doble agente. Y Pablo Escobar vio que le estaba chiflando al gobierno. Entonces le llamó, el nombre de ese muchacho es Miguel, le llamó. Le dijo, Miguel, te voy a pagar $1 millón para secuestrarle, o $500,000 para matarle. Entonces Miguel vino con 2 más, volaron de Centroamérica, llegaron a Miami, de Miami volaron a Luisiana, porque ese hombre que estaba allí, que se tornó un informante de gobierno, estaba en Luisiana. La noche cuando le mataron, llegaron ahí, el hombre estaba en su auto, y Miguel le mató con 50 balazos. 50. Me decía, no sentía nada. Nada. Y después, sabiendo que le iban a buscar, en vez de volar de ahí a Miami, alquiló un taxi para llevarle de Luisiana a Florida, a Miami, para tomar el avión. El taxista, 600 millas de ahí, se durmió. Chocaron. Llegó la policía, le vieron ahí, le identificaron, le arrojaron a la cárcel. Condena perpetua. Un día el jefe de la cárcel me dijo, José, tenés que hacer algo con este muchacho. Un asesino. Un hombre que había matado a muchas personas. Me trajeron a él, cadenas en los pies y las manos. Fuimos a un lado, había 4 guardias ahí con rifles y otras cosas. Comencé a hablarle, nada. Entonces yo le dije al jefe de la cárcel, dejarnos hablar solos. Nos encerraron en un cuarto. Comencé a hablar con Miguel. Después de 1 hora, él entendió la verdad del Evangelio y él me dijo así, José, toda mi vida ha sido vida de muerte, pero veo en vos algo de vida. Y él allí abrió su corazón, recibió a Cristo. Fue algo impresionante. Comenzó a cambiar. Comenzaba a estudiar la Biblia. Comenzaba a compartir el Evangelio. Hace poco tiempo atrás le visité de nuevo. Me dijo así, José, me estoy muriendo de cáncer, pero estoy ansioso de llegar al cielo. Y yo dije, Miguel, pero ¿te puedo ayudar en algo? Y ¿sabes qué? No quería ningún tratamiento. No quería que le inyectara drogas. Dice, toda mi vida ha sido drogas. No quiero morir siendo consciente. Pero Miguel, ¿hay algo que pueda hacer para vos? Y me miró y me dijo así, ya lo hiciste. Me diste el Evangelio. ¿Y sabe qué? En ese momento se levantó y me abrazó. Y me dijo, gracias. Gracias porque estoy libre. Cristo me salvó. Yo pensé, Miguel, pensé en que un hombre que tenía una vida de asesino, sicario, ¿por qué le da Dios importancia? Porque Dios ama a todo el mundo. ¿Sabe qué? Yo lo mencioné esta noche. Tenía un compañero que murió y no le hablé de Cristo. Y yo dije, oh Dios, ayúdame a no dejar pasar eso nunca más. ¿Tenéis a Miguel ahí? En este verano pasado había un muchacho totalmente endemoniado aquí en este lugar.
quería subir y trompearme. Pero justo ahí afuera le hablamos de Cristo y llegó a Cristo. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque un día yo entendí algo, que yo tenía que ser sal en Argentina y tenía que contagiar ese espíritu que me habían dado. Y quiero decirles algo. Jack Wilson dijo así: cada generación es responsable para alcanzar su generación con el Evangelio. ¿Has visto líderes? Aquí estamos. No sabemos cuánto tiempo más. Pero ahora te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, y a ti, a ti, a ti. Pero no podés hacerlo sin entender que Dios te llamó para penetrar las tinieblas siendo sal y luz. Y eso quedó en la mente de sus discípulos. Y revolucionaron su mundo. ¿Y vos? Termino así. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o conocidos en comercios? Levanten la mano. Bien en alto. Pueden bajarlo. No les voy a preguntar eso porque no quiero avergonzar a nadie. ¿Le has evangelizado? ¿Le has hablado? ¿Le has hablado? No te vayas a esconder detrás de tu club bíblico, o de tu grupo juvenil, de jóvenes mayores. Vas a estar solo un día ante el tribunal de Cristo. ¿Y sabes lo que dijo Pablo a los tesalonicenses? ¿Cuál es mi gozo, mi corona? De verles a ustedes. Pablo estuvo en Tesalónica un mes y pico, quizás un poco menos, y impactó allí con el Evangelio. ¿Y vos? ¿Y vos? Palabra de Vida comenzó en las calles de Nueva York con un hombre joven que decidió ser sal y luz, de penetrar, de producir sed, de promover buen gusto, de purificar, de preservar. El último viaje que hice con Jack Wilson fue en Gran Bretaña. Llamé el viaje de la herencia cristiana. Visitamos la primera iglesia de Juan Wesley, de lugares de Jorge Müller, de Spurgeon, de los grandes, que hoy casi no es nada. ¿Sabe por qué? Porque la generación que siguió a esos hombres, dejaron de ser sal, dejaron de ser luz, se tornaron en algo diferente. Y el último punto que era ahí, el peligro. ¿Sabe el peligro? Si la sal deja de ser salada, no sirve para nada. Si vos no sos un creyente distinto, no servís para nada. Vivís una vida, pasás una vida. La gente que te pasa va al infierno y no te importa un bledo. Porque no has abrazado lo que Cristo está diciendo a los suyos. Es nuestro deseo que desde este grupo se levanten algunos que van a ser muy salados y una luz brillante. Y como comenzamos, que saben
hacer brillar en forma constante ese fuego al rojo vivo. Cristo dijo así: sos sal, sos luz. Oremos. Señor, sabemos que aquí hay una potencia para transformar el mundo. Si aún una décima parte de esta preciosa juventud se levanta para ser sal y luz, la Argentina se va a transformar, la sociedad va a sentir ese impacto. Sudamérica va a ser sacudido. El mundo entero va a ser tocado. Porque desde aquí, hay vidas jóvenes que deciden en una forma total de ser sal y luz. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.